Hola, en este video vamos a hablar de las funciones inversas, pero sobre todo vamos a practicar cómo determinar el criterio de una función, la inversa de una función. Pero antes de eso, vamos a repasar un poquitito el por qué es que dos funciones son inversas. Empecemos aquí con el diagrama. Aquí tenemos el diagrama que representa una función f y f a la menos 1 que representa su inversa. ¿Qué sucede? Bueno, ¿qué es una de las cosas que sucede cuando dos funciones son inversas? Ahí lo que sucede es, por ejemplo, que en la original, si yo ingreso o sustituyo el valor de A, aquí me está diciendo que generó un resultado de 3. Bueno, ¿qué va a pasar en la inversa? En la inversa va a pasar lo contrario, que si yo ingreso el valor de 3, me va a generar ese resultado A. Y así con cualquiera de las relaciones ya establecidas de la función f, por ejemplo, si yo ingreso el valor c y me dio como resultado un 2, en la inversa sí o sí, el valor de 2 me va a generar el resultado c. Y vamos a demostrar esto con estas dos funciones que tenemos por acá, que les garantizo son funciones inversas y ustedes van a aprender a llegar de aquí a aquí en este video. Ahora, en términos muy generales, fíjense que esta función tiene una multiplicación y una resta. ¿Lo ven? ¿Y qué operaciones tiene su inversa? ¿Cuál es la operación contraria a la multiplicación? La división. Y fíjense que aquí hay una división. Y aquí el menos 2. ¿Cuál es la operación contraria de la resta? La suma. Entonces, eso también tiene mucho que ver y vamos a enfatizar en eso ahora. Pero lo que quería demostrarles ahorita es lo que está sucediendo ahí. Veámoslo en estas dos funciones que, repito, ellas son inversas. Vamos a pensar en un valor, por ejemplo, en x igual a 5. Vamos a ingresar el valor de x. Aquí hagamos una sustitución clásica de cálculo de imagen. Entonces, h de 5 es igual a 3 por x, o sea, 3 por 5 menos 2 para ver qué resultado nos arroja. 3 por 5, 15, y le quitan 2, nos dio 13. Lo que significa que en nuestra función original, para el valor de x, que es el 5, me dio como resultado un y que es 13, un puntito en el plano, imagínense, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a suceder en la inversa? Con lo que hablamos allá, aquí debería suceder que yo ingreso el 13 y me debería de arrojar el 5 como resultado. Vamos a ver si es cierto. H a la menos 1 de 13, eso nos va a dar, sustituimos el x, que sería 13 más 2 sobre 3, y yo creo que ya ustedes están viendo que sí se está cumpliendo. Eso nos da 15 sobre 3, y 15 sobre 3 nos dio 5. En la inversa, para el valor de 13, nos va a arrojar el resultado de 5. Y esto que acaba de pasar aquí sucedería con con cualquier valor que ustedes se hayan inventado. Y ustedes pueden hacer la prueba. Agarren esta función e invéntese un valor de x. No se complique mucho con un valor entero pequeñito. Sustitúyanlo, vean el resultado que les da. Ese resultado, sustitúyanlo en la inversa y verá que les va a dar como resultado el que ustedes pensaron acá. Ese es un buen ejercicio para confirmar si ustedes determinaron la inversa correcta en los ejercicios que hagamos más adelante. No es necesario hacerlo, pero es una manera más como de escarbar qué es lo que sucede en las funciones inversas. Ahora vamos a resolver los ejercicios, ya vamos a hacer la práctica, para determinar el criterio de la inversa en este primer ejercicio de x más 20. Si ustedes ya tienen cierta experiencia, ya saben cuál es la inversa. Si nosotros tenemos suma, nuestra inversa tiene que quedar con una resta. El detalle es que aquí hay dos opciones con resta. Entonces, hay una diferencia por ahí. Pero vamos a aprovechar este para explicar el proceso completo, a pesar de que solamente es un paso. Ustedes van a reescribir esto, pero empezando con la expresión x más 20 y la van a igualar a f de x, pero no vamos a poner f de x, vamos a poner y. Yo siempre lo acomodo de esta manera para hacer el despeje de izquierda a derecha, como es la costumbre que uno escribe. Entonces, el 20 que está en suma,
pasa al otro lado, a la operación contraria, que es una resta. Y ya con solamente que ustedes vean y menos 20 ya tienen la respuesta, que sería x menos 20. Porque cuando yo termino de despejar la x, y así es como yo lo voy a explicar acá, lo planteamos, despejamos la x y luego le damos la forma de la función inversa. Como es f de x, esto se va a convertir a f a la menos 1 de x y la y pasa a ser x. Hay gente que hace este cambio mucho más antes e igual se hace el despeje. Pero bueno, no deja de ser igual el despeje de la variable y con la expresión que me queda ya se deduce cuál es la correcta. ¿Por qué la b no es la correcta? Porque fíjense ustedes que la x quedó a la izquierda, la x es positiva y el 20 tiene el menos a la izquierda. Esta opción que viene acá, el 20 es positivo y la x tiene el menos a la izquierda, es completamente opuesta a la que es correcta, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado con simplemente decir, ok, el que tiene menos y no se fijan y marcan el que no es, ¿verdad? Entonces, ese es el primer caso que se pudo haber hecho en un solo paso. X más 20, ok, la inversa va a ser X menos 20 y eso es todo. Tenemos aquí un segundo caso de 7X. El criterio original es una multiplicación. En esta no nos vamos a detener tanto porque esta se puede hacer súper rápido. Aquí tenemos una multiplicación, entonces, ¿qué va a suceder en la inversa? En la inversa va a suceder una división. ¿Cuál sería aquí la única opción que tiene una división? Pues sería la opción C. La primera tiene una resta, la segunda tiene una suma y esta tiene una división. No debería de haber manera de equivocarnos con un ejercicio como este. Así que ojalá que no lo fallen. Ahora vamos ya en un caso donde tenemos dos operaciones. Aquí tenemos un criterio donde hay una multiplicación y una suma. Por deducción, si en el criterio original tienen multiplicación y suma, quiere decir que en la inversa va a haber una división y una resta. Las opciones que tienen división y resta son las dos últimas, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Yo sé que si ya ustedes tienen un poquitito de experiencia, ya saben cuál es la correcta, ¿verdad? Y eso también es parte de esto, repasar. Pero vamos a hacer el despeje completo para llegar al criterio de la inversa. Vamos a escribir esta zona de acá, el 5x más 7, lo vamos a igualar a y. Hay gente que hace el cambio de una vez, yo lo voy a mantener así y yo voy a despejar la x. Para despejar la x tengo un 7 sumando y un 5 multiplicando. Vamos a despejar, a quitar de aquí el 7 que está sumando, lo pasamos al otro lado con la operación contraria y va a quedar con resta. Y el 5 que está multiplicando, bueno, me detengo un momentito aquí. Ya con solamente esto, y menos 7, ya sabemos, ¿verdad? Ya saben ustedes cuál es la correcta. Porque el 5 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. ¿Y a quién va a ir a dividir? Va a dividir a los dos. Y ven, con solamente esa expresión y menos 7 sobre 5, ya ustedes saben que la que hay que marcar es la C. Porque lo único que tenemos que hacer aquí al final es terminar ya de darle forma de la inversa de h, que sería h a la menos 1 de x es igual a x, no y, ¿verdad? Ya estamos haciendo el ajuste final, x menos 7 sobre 5. Entonces sería la opción B. Así que muchísimo cuidado, no solamente es identificar que hay una división y una resta, sino que tenemos que ver cuáles son los valores. Que no estaba tan difícil, porque si aquí tengo el 5 multiplicando, quiere decir que en la inversa el 5 iba a estar dividiendo. Con solamente ese pequeño detalle, ustedes en una selección única podrían llegar a la respuesta correcta. Pero bueno, selección única. ¿Qué pasa si es una preguntita de desarrollo o una pregunta de completar? Tenemos que hacer el proceso para llegar a la respuesta que es. Aquí tenemos división y resta. Quiere decir que la inversa va a tener multiplicación y suma. Y fíjense que hay dos opciones con multiplicación y suma. Y aquí es muy fácil equivocarse.
vamos a hacer el proceso como tiene que ser. Esta es la función original y vamos a plantearla. X sobre 4 menos 3, vamos a igualarla a y y vamos a despejar la x. Aquí tenemos un 4 dividiendo y un 3 restando. Vamos a hacer el despeje correspondiente y vamos a quitar el 3 que está restando, lo pasamos al otro lado a sumar. Y ahora este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Pero a quién va a ir a multiplicar? Va a ir a multiplicar a los 2. Ese es el gran detalle de este ejercicio. X es igual 4 por y, 4y, más 4 por 3, 12. Y ya con esto deberían de saber cuál es la opción que hay que marcar. Pero terminamos aquí. Si era h de x, ya despejé la x. Aquí ya tengo la inversa. Entonces, si es h de x, la respuesta va a ser h a la menos 1 de x es igual y cambiamos a y por x. Entonces, marcamos la opción A. Así que muchísimo cuidado con este tipo de funciones, porque a veces si empezamos incorrectamente, aquí teníamos que empezar con el 3 que está restando, pasarlo a sumar. Van a haber otros casos donde sí empezamos con la división. Y cuando llegue ese momento, lo vamos a comparar con este para dejarlo más claro. Pero bueno, aquí tenemos un caso donde sí o sí es necesario hacer el proceso completo para llegar a la inversa. Y ahora tenemos ese caso particular que lo vamos a comparar con el anterior ahorita al final. Tenemos un x más 13 sobre 2, una suma y una división, y vamos a determinar su inversa. Sabemos que, y aquí digamos, por malicia, yo creo que ustedes ya saben cuál es la correcta, ¿verdad? No crean, a veces los exámenes vienen así, y ya con eso ustedes marcan la que es. Pero imagínense que no tenemos esto. Vamos a determinar la inversa. X más 13 sobre 2 igual a y. Siempre tomamos el criterio y cambiamos k de x en este caso por y, lo acomodamos y vamos a despejar la x. ¿Cuál es el primer movimiento de despeje acá? Aquí ya no es el 13 que está sumando, porque vea que hay un 2, este 2 está dividiendo la x y está dividiendo el 13. Entonces, el primer paso del despeje es quitar el 2 que está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. Y ahorita al final voy a compararlo con el anterior, ¿ok? El 2 que está dividiendo, como había dicho, va a quedar multiplicando a la y. Entonces quedaría 2y. Y el 13 que está en suma va a terminar quedando en resta. 2y menos 13. Ya le damos la forma final. K a la menos 1 de x es igual y cambiamos la y por la x. 2x menos 13. Y ya, lo que yo sé que muchos de ustedes habían notado que cuál era por qué la C era la correcta. Lo habían notado por el detalle que si aquí tengo una suma, solamente la tercera opción tenía la resta con el mismo 13. Ok, ahora muchos estarán preguntando por qué aquí empecé con la división y en la anterior empecé con la suma, en ese caso. Bueno, voy a hacer algo así un poquitito improvisado por acá para hacer dos tipos muy parecidos. ¿Qué pasa si ustedes tienen, y voy a inventar, 2x tercios más 5 igual a y? Y de este lado tengo 2x más 5 sobre 3 igual a y. Es una expresión más bien un poquitito más compleja que la anterior, pero nada más es para lo siguiente. Si ustedes tienen, como la que acabamos de hacer, una expresión donde el 3 divide, en este caso, al 2x más 5, este va a ser mi primer movimiento de despeje. Como el 3 está dividiendo a toda la expresión,
es el primer movimiento, pasar a multiplicar. Pero en este otro, el 3 solamente divide al 2x o a la x, como en el caso que tuvimos hace un rato. Y el 5 está sumando a toda esta expresión. Aquí el primer movimiento va a ser el 5, que está restando, pasa a multiplicar. Entonces, véanlo muy bien. Cuando tienen ustedes esta expresión, como un 3 dividiendo a todo lo que está a la derecha, a la izquierda del igual, ese es el que pasa primero a multiplicar. Pero aquí es el que está sumando, es el que pasa a restar. ¿Por qué? Porque el 3 no está dividiendo a todo como sí lo está haciendo acá. Entonces, a ver si es cierto. ¿Cómo empezarían ustedes esta inversa o a determinar la inversa de esta? ¿Qué harían primero? ¿Pasar el 5 a multiplicar o pasar el 2 de resta a sumar? Yo esperaría que ustedes me dijeran, primero hay que pasar el 2. El 2 de resta pasa a suma y luego el 5 pasará a multiplicar, como lo hicimos en el ejercicio de hace un rato. Pero ¿qué pasaría aquí? ¿Cuál es su primer paso? ¿Quitar el 2 o quitar el 7? Ya espero que estén pensando bien, ¿verdad? El 7 que está dividiendo a todo va a ser el primer movimiento. Y estas son cosas que aparecen en la inversa. A veces aparecen de esta manera, a veces aparecen de esta manera y pues no sabemos arrancar correctamente. Así que espero que después de este ratito les haya quedado claro cuando, o sea, con qué se inicia un despeje de inversa cuando tenemos expresiones como estas o expresiones como estas de acá. Vamos ahora a determinar la inversa de 4x sobre 5. 4x sobre 5 o 4 quintos x igual a y. Aquí tenemos un 5 que está dividiendo y un 4 que está multiplicando. Si ambos están multiplicando y dividiendo, la inversa nos va a quedar dividiendo, multiplicando. Nos va a quedar con las mismas dos operaciones, pero hagámoslo correctamente y en orden. El 5 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar a la y. Entonces va a quedar como 5y. Y el 4 que está multiplicando a la x va a pasar al otro lado a dividir. Y yo creo que ya vieron ustedes cuál es la opción correcta, ¿verdad? Aquí sería esta, porque lo único que nos quedaba hacer aquí al final es darle la forma de la inversa respecto a la función original, que era la función k, y aquí tenemos la inversa de k. No era muy difícil en un estilo de pregunta de selección única, porque aquí no tenemos resta para venir a marcar la suma. Por aquí no tenemos suma para venir a marcar la resta. Entonces, por descarte, no debería ser complicado entender que la que había que marcar era la opción B. Así que tenemos un caso cortito que puede que hasta a simple vista se pueda resolver. Vamos con este ejercicio que tiene un detallito importante. Generalmente a nosotros nos dan los criterios de las funciones por averiguar en un orden como muy tradicional. 5x más 8, 9x menos 7. Casi como que siempre el que tiene x y luego una suma y resta. Es como lo usual. Pero cuando viene el contrario hay que tener cuidado, sobre todo si viene una resta como acá. Porque aquí ya no podemos decir como muy obvio, ok, tiene una resta, entonces quiere decir que la inversa tiene suma. Mucho cuidado con eso y van a ver por qué. Vamos a hacer el procedimiento tradicional que hemos venido haciendo por acá, que sería plantear 2 menos 7x, ¿verdad? Que es el criterio que tenemos, lo igualamos a y vamos a hacer el despeje. Pero vean que la variable x aparece aquí de segundo, ¿verdad? El 7x. Hay una resta
Y tenemos el 2. Este 2 va a ser mi primer paso. El 2 que está, ojo, positivo, porque el signo del 2 es positivo, va a pasar al otro lado negativo. Y fíjense ustedes que el menos es del 7 y el menos se sigue quedando ahí. Ahora, el 7 negativo que está multiplicando aquí a la X pasa al otro lado a dividir. Pero cuando ustedes pasan de multiplicar a dividir, no cambia de signo. El 7 negativo pasa a dividir. Y este 7 negativo va a dividir a la y al 2. Entonces, quiere decir que este menos, que es el que hay que tener cuidado, va a afectar tanto a la y como al 2. Afecta sus signos, por ley de signos que espero que ustedes recuerden. Entonces, ese menos no se puede quedar ahí. Vea que ninguna opción tiene el menos abajo. Yo tengo que quitarlo. Entonces, y más y menos da menos. Por eso aquí va a quedar menos y la parte de aquí del 2, menos y menos, queda más. Y el 7, ahora sí, ya está solito, o ya está sin el signo más bien. Este menos, repito, llegó a afectar a ambos y lo que terminó logrando fue un cambio de signo los dos, pero por la ley de signos, ¿verdad? Ahora, ya con eso tendríamos respuesta. H a la menos 1 de X es igual a menos X más 2 sobre 7. Pero aún así, mucho cuidado, porque vea que como yo acabo de hacer el ejercicio, este orden específicamente no está en las opciones, pero los signos sí están correctamente. ¿A qué me refiero? A que en cuál opción la X está negativa. Fíjense, y no sale de primero. La X negativa y el 2 positivo aparece aquí, en la opción A, pero no en el mismo orden. Pero espero que ustedes sepan que es lo mismo, ¿verdad? Menos X más 2 es lo mismo que 2 menos X. Y eso sí, dividido entre 7. Por eso mucho cuidado. No siempre podemos asumir cosas, sobre todo cuando nos alteran como el orden tradicional en el que venimos trabajando, que a veces sucede, pues este es un caso como ese, ¿verdad? Para que ustedes tengan un poquitito de cuidado. Esta respuesta es esta misma, nada más que fue una cuestión de cómo yo acomodé las opciones, pero si ustedes en un desarrollo tienen que hacer esto, pues esto está perfecto, está igual de bien de como viene en la opción. Así que espero que este repasito que tuvieron por acá les sea útil, sea un poquitito más de variedad para las prácticas que ustedes tengan que hacer de la función inversa.